Ok, chicos, a ver, volvamos a plantear el ejercicio, si es que no quedó claro. Vamos a tratar de convertir una cantidad de densidad o la densidad de una solución de azúcar que está concentrada, ¿verdad? Una solución de azúcar concentrada que tiene por densidad 100 miligramos por cada mililitro. Esta es su densidad. Y nos pide el profesor, chicos, conviértanme en esta densidad, no me sirve solo en gramos dividido entre microgramos. ¿Ok? Gramos entre microgramos. Nos pide que convirtamos todo en todas estas unidades hacia estas nuevas. ¿Ok? ¿Cómo comenzamos? Primero, siempre evaluar qué tenemos y hacia dónde vamos. Si comenzamos desde los miligramos hacia los gramos, estamos subiendo esa escalera que les había mostrado, que se mentalicen. Estamos subiendo la escalera, estamos yendo de una cantidad más chiquita a una más grande. Pero ¿qué pasa si comenzamos desde abajo? Desde abajo tenemos mililitros y queremos llegar a microlitros. Los mililitros son mucho más grandes que los microlitros. Entonces estamos yendo cuesta abajo. Antes estamos yendo cuesta arriba y ahora cuesta abajo. Ahora, indiferentemente por qué lado comencemos, si queremos transformar primero volumen o primero masa, nunca debemos de olvidarnos los factores de conversión. Esos siempre van a estar presentes, siempre van a ser iguales. Entonces, eso es lo que nos va a salvar. Si comenzamos primero con los volúmenes y quiero convertir de una vez a microgramos, porque esa es la unidad que le sigue, debemos de recordar que, recuerden, un microlitro, puse acá abajo el microlitro para que arriba la equivalencia a mililitros se puede eliminar con los mililitros de la cantidad original. En este caso, un microlitro tiene 1000 mililitros, ¿ok? Mililitros o mililitros, chao. ¿Qué pasa acá? Ya tenemos en microlitros. Ya hay parte del ejercicio resuelto. Pero aún nos falta llegar de miligramos a gramos. Ahora, este paso es mucho más fácil porque de miligramos a gramos siempre hay espacios que son de 10 en 10, de 10 en 10. Recuerden que desde mililitros o desde la unidad de los mili hacia los micros, hacia los nano, hacia los femto, siempre hay espacios de 3 en 3. ¿Ok? Con eso no se vayan a confundir. Ahora, retomando la parte de la masa, si sabemos que un gramo equivale a 1000 mililitros, ya estamos hechos. Ya podemos, no, perdón, no 1000 mililitros, 1000 miligramos, 1000 miligramos. Con esto ya estamos hechos. Podemos quitarnos a los miligramos de encima y dejar ya todo en las unidades que queremos, que son los gramos que están aquí y los microgramos que están acá. Ahora lo único que nos falta es hacer las multiplicaciones y la división. Pero miren aquí, ¿qué tenemos acá? Tenemos un 1000 arriba multiplicando y un 1000 abajo dividiendo. Cantidades iguales se contrarrestan. 1000 entre 1000 es uno. Entonces, ¿qué nos quedaría como respuesta? 100. 100 gramos sobre mililitros. ¿Sí ven lo que pasó aquí? ¿Cambió algo? ¿Algo cambió ahí? Inge, quería preguntar cómo sacó ese el 100 porque esa parte me perdí. Ya, ya. Ya le explico otra vez. Alguien, pero ahora retomando la pregunta que le dije. Sí, ya lo voy a explicar. ¿Algo cambió? ¿Ven que la cifra cambió? No solamente cambiaron las magnitudes, se podría decir, porque la cifra es la misma. Exactamente.
La cifra es la misma, pero ¿qué cambia aquí? Solo las magnitudes. Ok. Y ahora explicándole al compañero que no entendió por qué salió C, no hay problema. Vamos a verlo otra vez. Tenemos esta cifra, ¿verdad? Esta es la cifra de la densidad de la solución. Y esta es las nuevas unidades a las que nos dijo el profesor que convirtamos. Ok. Entonces, vayamos otra vez a hacerlo. Vamos a quitar todo esto. Y como les había dicho, si ustedes quieren, en este caso, comenzar convirtiendo volúmenes o masas o lo que sea en que estemos trabajando acá, no importa, lo importante es hacer bien las conversiones. En este caso, comenzamos primero con el volumen, ¿verdad? Tenemos 1000 mililitros y ahora queremos convertir todo esto a microlitros. Recuerden que después de los mililitros más abajo tenemos al ladito los microlitros. Y de microlitros o de mililitros a microlitros hay un factor de conversión de 1000. ¿Ok? 1000. Por eso es que acá arriba hay 1000. Porque 1000 mililitros equivale a un microlitro. Ah, no, perdón. Aquí estoy mal. Me confundí. Estoy mal, muchachos. No hagan caso de eso. Es al revés. Aquí un mililitro es igual a 1000 microlitros. Ahí sí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es más grande? ¿Un mililitro o un microlitro? En este caso, un mililitro es mucho más grande que un microlitro. Entonces, por ende, lo que engloba al microlitro es un mililitro. No sé si eso se entiende. Si en un mililitro tenemos 1000 microlitros. Entonces, por eso estaba mal aquí la conversión, estaba al revés. Entonces, con esta cifra ya podemos después hacer el análisis dimensional y coger y corregir o borrar los mililitros con los mililitros. Lo único que cambia aquí es la dirección o el puesto del 1000 con el 1, porque la conversión estaba mal hecha. Un mililitro siempre va a ser más grande que un microlitro, ¿ok? No al revés. En este caso, ya hemos eliminado los mililitros con los mililitros, ¿verdad? Y nos queda aquí 1000 microlitros. Ahora solo nos falta convertir las masas. En cambio, las masas eso sí está bien. Las masas, que son microgramos, no, miligramos, miligramos hacia gramos. ¿Cuántos miligramos tiene un gramo? Tiene 1000, ¿ok? Tiene 1000. En este caso, 1000 miligramos es igual a un gramo. Tenemos miligramos arriba, tenemos miligramos abajo, miligramos contra miligramos, chao. Ya no existen miligramos, solo quedan gramos. Ahora, en comparación con el anterior ejercicio que estaba mal, podemos ya ir dividiendo. Tenemos 100 dividido para 1000, 100 dividido para 1000 y tenemos que hacer esas operaciones. Entonces, podemos ir restando ceros, por ejemplo, cero aquí, estos dos ceros se van con estos dos ceros y nos quedaría el uno, perdón, el uno dividido entre cuánto. Como estos dos ceros ya no están, porque ya los contrarresté con los ceros de arriba, solo me quedaría este 10 por este 1000. Y multiplicando 10 por 1000 nos da 10.000. Entonces, esta es nuestra nueva solución. Un gramo entre 10.000 microgramos. ¿Y a qué equivale esto? Si vamos a hablar y decimos, chicos, no quiero que me expresen así, esta división está muy fea. ¿Por qué no lo expresan en notación científica, que es mucho más bonito? Ok, también podemos hacerlo. Entonces, como la base de aquí es uno y no hay un 3 o aquí hay un 4, va a ser el uno en este caso, porque uno entre 1000 siempre va a tener el número entero del uno, ¿verdad? No importa cuántos ceros tenga, siempre va a ser uno. Entonces, en este caso debemos expresar este uno en notación científica. Ahora, colocamos el uno que estaba aquí, colocamos la base, que siempre es 10, y colocamos el número o el exponente. ¿Cuál es el exponente acá? El exponente aquí, o el número de exponente te dicta a cuántos ceros en este caso deberías de haber dividido este uno
para que te quede negativo, porque recuerden, esa es una división. Si ven un número que esté dividido para un número entero de 10, siempre va a tener un exponente negativo. Ahora, ¿cuál es el exponente? Contamos los ceros. Uno, 2, 3, 4. Entonces, n ¿a cuánto es igual? A 4. Y ahora, si no entendemos este número de aquí y tampoco cachamos cómo podemos representar este número de acá, podemos hacerlo de forma normal. Como les había dicho, exponentes negativos son, tienes que recorrer la coma hacia la izquierda, ¿no? Entonces, colocamos siempre el cero y la coma, porque siempre debe ir primero cero y coma, y después recorremos los espacios. ¿Cuántos espacios son? Son 4. Pero estos espacios hacia la izquierda que les menciono también involucran al número entero que está antes. En este caso, uno, 2, 3 y con el uno, 4 espacios. ¿Ok? Y todo esto que era gramos sobre microlitros. Gramos sobre microlitros. ¿Ok? Ahí estamos. ¿O quedó peor que antes? Por ahí voy, ingeniero, por ahí voy ya. Ok. A ver, hagamos otro. La mejor forma de estar seguro es siempre hacer más ejercicios. A ver, invéntense uno. Podemos inventarnos cualquier ejercicio. Pueden usar densidades, pueden usar, no sé, velocidades. ¿Qué más se puede usar? Se puede usar, no sé, cantidades de moles para ir viendo también eso. Podemos imaginarnos que tenemos, eh, ¿qué va a ser? Tenemos, digamos que un cubo. Tenemos un cubo de agua, o no sé, un cubo de mercurio, ya. Vamos, un cubo de mercurio. Ahora, este cubo de mercurio, algo que no sé la densidad. mm, mm, ¿Volumen o peso? ya, sí, pero creo que involucra en dos magnitudes, no solo masa o volumen, involucra otras cosas. Es que si le hago con la, bueno, hagamos con la densidad, no importa. Bueno, el mercurio es súper denso, entonces pongamos que tiene, no sé, 200 miligramos por cada litro, podemos ser, no, por cada mililitro ya. Esta es la densidad del mercurio, supuestamente, no es la correcta, me estoy inventando ahorita. Entonces, esta es la densidad del mercurio. Y nos dicen, mm, tenemos un cubo de mercurio cuya densidad es de 200 miligramos entre mililitros. Ok. Y yo quiero saber de este mercurio cuánto me pesaría en kilogramos. Quiero saber cuánta masa tengo en este cubo. Ok. Entonces aquí ya no tan solo vamos a convertir, también vamos a utilizar la densidad para obtener masas. Ok. Este es ya solo un preámbulo de lo que ya vamos a ver. Pero antes de eso te dicen, si este cubo de aquí, que tiene un volumen que es igual, digamos que a un centímetro cúbico, ya. Entonces, de este volumen yo quiero que me saques, bueno, no 10, pongamos 10. De este volumen de aquí, de mercurio, con una densidad tal, quiero saber cuánta masa de mercurio tiene este cubo. Y también quiero que me expreses la densidad que tenemos aquí, pero ya no en miligramos sobre mililitros. Ahora yo quiero que lo expreses en gramos y en centímetros cúbicos. Choteca, pero ya, ¿y ahora cómo vamos a hacer eso? Nunca hemos visto qué son los centímetros cúbicos ni nada de eso. ¿Alguien sabe cómo convertir de esto a esto?
de mililitros a centímetros cúbicos. ¿No? Ok. Entonces comencemos primero haciendo esta conversión, ¿ya? Y después vamos a la segunda pregunta, que era saber cuánta masa tiene este cubo de mercurio. Entonces, lo primero que nos dicen es convierte la densidad hacia gramos sobre centímetros cúbicos. Y no se hagan bola con el tema de ver centímetros cúbicos. Vamos después a ver las áreas. Y siempre vamos a estar jugando entre estas cantidades y vamos a ver áreas y vamos a ver volúmenes. Pero en pocas, los centímetros cúbicos, como ya vieron, son volúmenes. Es otra magnitud del volumen. Entonces, ¿por qué es cúbico? ¿Por qué aquí es cúbico? ¿Alguien sabe por qué o cómo se forma el volumen? Ok, entonces el volumen no es nada más que la suma de cuántas... A ver, no, esa sí es pregunta. ¿Cuántas dimensiones tenemos? A ver, chicos, es así. ¿Cuántas dimensiones tenemos? ¿Con cuántas dimensiones siempre solemos trabajar? Usualmente, para temas como física, seguramente están viendo física. Usualmente, física siempre trabaja en una sola dimensión, que puede ser la longitud, ¿verdad? La longitud. Pero también suelen trabajar en dos dimensiones, ¿verdad? Que puede ser la longitud, la altura o el ancho, ¿verdad? ¿Y esto ya qué es? Esto ya es área. Esto es área, lo cual se puede expresar en metros cuadrados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a esta área que tenemos por aquí, la dibujo así, le aumento una dimensión más? Ahí estamos hablando de volúmenes, ¿ok? Ahora ya es un objeto de tres dimensiones. Este objeto de tres dimensiones ya tiene volumen. Y este volumen suelen expresarlo como centímetros cúbicos, metros cúbicos, pueden ser onzas líquidas, pueden ser litros, pueden ser mililitros, no sé, galones. Ok, en eso no se vayan a confundir. Si ven este centímetro cúbico, no es nada más que otra forma de expresar el volumen. Pero lo importante aquí, la trampa aquí es saber cuánto equivale un centímetro cúbico a un mililitro, a un mililitro. Ambas son magnitudes, son unidades de volumen, pero serán equivalentes una con la otra. Habrá cómo convertirlas. En este caso, por suerte, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. No siempre suele ser así. A veces suelen ser, por ejemplo, 1000 mililitros puede equivaler a un metro cúbico. ¿Ok? Pero este caso no es así. En este caso, nuestra equivalencia siempre es igual, porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Ahora que ya sabemos que es igual, podemos hacer la conversión mucho más fácil, hasta de forma directa. Entonces sabemos que 200 miligramos entre mililitros y cada un mililitro es igual directamente proporcional a un centímetro cúbico. Miren, esta división facilita. Entre mililitros y mililitros, chao. Y ya nos queda las unidades de centímetros cúbicos. Lo único que nos hace falta es convertir de miligramos hacia kilos. Entonces, eh, ¿podemos hacerlo de forma directa? Sí. Si sabemos que 1000 miligramos es igual a un gramo y que 1000 gramos es igual a un kilogramo, entonces desde esta magnitud hasta acá hay 1 millón
Ah, no la voy a poner así. 1 millón, que es igual a esto, ¿verdad? 10 elevado a 6. 1 millón de unidades, ¿verdad? Tienen 1 millón de diferencia entre esta magnitud de aquí o esta unidad con el kilo. Entonces podemos escribir de la siguiente forma. Si 1 kilogramo es igual a 1 millón de miligramos, podemos ya comenzar a hacer las divisiones. ¿Ok? Tenemos miligramos con miligramos, chao. Y tenemos 200 dividido entre 10 elevado a 6. Como saben, los exponentes de esta base de aquí son ceros, ¿verdad? Y son 6. Y aquí nos valemos de que tenemos otro número que también tiene ceros y solo tiene 2. Entonces podemos restar 2 ceros aquí y restarle 2 ceros al 6, que en este caso serían igual a 4. 4. Y la respuesta la voy a escribir acá. Sería 2 dividido entre 10 para 4 kilogramos entre, ¿qué era? Entre mililitros. Entre mililitros. Tenemos 2 dividido entre 10 elevado a 4 gramos entre mililitros. Ahora, como esta división de aquí está muy fea y podemos expresarlo mejor, utilizamos notaciones científicas. Ya sabemos que el número entero de la notación científica va a ser 2, ¿verdad? Porque no puede ser este 10 elevado a 4. Escribimos el 2 y como está dividiendo, en este caso, el 10 elevado a 4, nuestra base que va a acompañar va a ser siempre el 10, pero su exponente va a ser negativo. Y va a ser negativo con el mismo número que está acá atrás, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, ingeniero. Listo, muchachos. Ahora repasando otra vez para que no se confundan. Esta división de aquí no es nada más que podemos también expresarle en notaciones científicas, ¿no? Pero tienen que recordar que si la división, en este caso, un número entero divide para un número con un exponente, se puede expresar de la siguiente forma. Si es que es el caso de que tenga solo el 10 acá abajo y un número entero acá arriba, expresar de una vez el número entero por una base que es el 10 elevado a la cantidad del exponente original del número que divide, que en este caso es el 4. Y esto en números normales es así, 0,0002. ¿Ya? Y aquí tan solo hemos acabado la primera parte del ejercicio. Después nos dice si, a ver dónde está. Ya. Después nos dice que convirtamos de las unidades de densidades, o sea que de la densidad de este cubo que tenemos de mercurio, lo convirtamos en masa. Chútica, pero ¿cómo convierto en masa? ¿Cómo me quito yo estos mililitros que me están estorbando acá? Ok, la única forma en la que yo puedo quitarme estos mililitros molestos de aquí es utilizando el volumen que ya me dieron. Entonces, como les había dicho, el volumen del cubo es igual a 10 centímetros cúbicos. Ya, pero chuta, son 10 centímetros cúbicos y yo tengo mililitros. No puedo hacer esto, ¿no? No son iguales. Pues sí, sí son iguales. Tienen que recordar también las equivalencias. Recuerdan que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, ¿verdad? Ambas unidades son iguales en este caso. Entonces, por esta ecuación de aquí ya sabemos que este mililitro bien puede ser 1 centímetro cúbico también, porque es lo mismo. Entonces, ya sabiendo eso, lo único que puedo hacer aquí, y les voy a explicar, no sé, tal vez recuerden la fórmula de la densidad, si me pueden hacer acuerdo, cómo se calculaba la densidad. ¿Alguien sabe?
Creo que era densidad es igual a la masa sobre el volumen. Densidad igual a masa Exacto, sobre volumen. perfecto, sí. Entonces, la densidad no es nada más que la medición o la cantidad de masa que hay dentro de un volumen específico. Como les había dicho, nuestro cubito de mercurio tenía una densidad súper grande porque de por sí el mercurio ya es denso. Esta densidad no es nada más que la cantidad de materia que tiene el cubo dentro de una unidad de volumen. ¿Ok? Esa es por definición la densidad. Entonces, nuestro cubo, como les había dicho, la densidad expresada en estas nuevas unidades es de 0,00 kilogramos por cada centímetro cúbico. ¿Y ahora qué podemos hacer? Si ya sabemos que la ecuación es así, ¿verdad? Esta es nuestra ecuación de densidad. ¿Qué podemos hacer para quitarnos el volumen y solo quedarnos con la masa? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Cómo hago para que solo me quede masa y yo me deshaga de la densidad y del volumen a la vez? Porque me pide que Sería solo tal quede. vez, sería tal vez multiplicar la densidad por el volumen. Esa es, muy bien. En este caso, como esta es una ecuación, solo debo de jugar con esas variables. Como tengo suerte, la fórmula de la densidad solo son divisiones. Solo es una división. Entonces, este volumen de que me estorba aquí, puedo mandar a dividir, bueno, no a dividir, en este caso a multiplicar por la densidad. ¿Ok? Si yo mando a multiplicar volumen por densidad, ¿qué pasa? Recordemos que el volumen, en este caso, son los centímetros cúbicos, ¿verdad? Centímetros cúbicos por la densidad. La densidad se mide, como les dije, en miligramos, bueno, en masas dividido por volumen. La unidad de nuestra masa es kilogramos, kilogramos divididos para volumen, que en este caso son centímetros cúbicos. Allá pueden ver por qué se hace esa multiplicación, porque se eliminan volúmenes con volúmenes y solo nos queda masa. Perfecto, entonces ya sabemos cómo proceder. En este caso solo debemos de multiplicar por el volumen. El volumen que era igual a 10 centímetros cúbicos. Ya. ¿Ahí cuánto nos da? ¿Nadie? Bueno, 0,02. 0,02 ¿qué? Kilogramos de mercurio. Esta es nuestra respuesta. ¿Se perdieron? Esto ya es ahí, bro. Ah, perfecto. Ney llegó hasta acá. ¿Alguien más ha llegado con Ney? Sí, ingeniero, yo también llegué hasta ahí, pero sí. Con las justas. No importa, hay más ejercicios y Sí, además los casi, casi deberes. por ahí. Tranquilo, Cristian. Tranquilo. Lo que les acabo de mostrar no es lo que les voy a mandar de deberes, ¿ok? Lo que les voy a mandar de deberes son estas conversiones de aquí. E hicimos al principio, déjame ver qué horas, perdón. Ok, sí, tiempo. Hicimos al principio, creo que la primera y la tercera, algo así. Esto es lo que yo les voy a mandar de deberes, solo convertir. Yo quiero que hagan el proceso como les acabo de enseñar, siempre analizando qué tienen y usando los factores de conversión correctos. Yo lo único que les voy a pedir cuando hagan su tarea es que puedan hacer el proceso. Que yo vea que estén haciendo, por ejemplo, esto de aquí, convirtiendo de metros a kilómetros, de minutos a segundos, y cuánto es la equivalencia, a cuánto equivale, ¿no? A cuánto es el factor de conversión. ¿Está bien hecho o no?
De ahí, si ustedes quieren multiplicar de forma directa o quieren hacer como yo, que quita de ceros en ceros, eso no es muy importante. Lo importante es que sepan hacer las conversiones y utilizar los factores. Y sobre todo, aprender cómo hacer el análisis dimensional. Como les dije, no pueden quitarse los metros con los kilómetros, no pueden quitarse las horas con los segundos. Siempre deben de haber un factor de conversión correcto. Y eso es lo que yo voy a exigir con el deber. Y su deber solo va a ser de conversiones de, por ejemplo, los que ven aquí, de kilómetros a centímetros, de segundos a minutos, no sé, utilizando otro tipo de unidades. Ok. Y ahora lo que yo les enseñé acá, de lo que ya habíamos visto sobre cómo convertir de densidades a masas y todo esto de aquí que pasó con el cubo de mercurio. Todo esto aquí va a ser un preámbulo para la siguiente semana. La siguiente semana ya vamos a complejizar un poco esto. Ya vamos a ver otros factores de conversión como es la densidad, que es full útil. Si ya sabes la densidad de una solución, ya estás hecho, ya puedes sacar masas, puedes sacar volúmenes, puedes hacer de todo. Entonces, vamos a ir mezclando los ejercicios de conversión normales. Vamos a ir utilizando densidades, vamos a ir utilizando otros factores de conversiones. Vamos a ir jugando de unidades entre unidades, porque, por ejemplo, para ir de de grados Celsius a kelvins y de kelvins otra vez a Fahrenheit, y así, vamos a ir jugando con este tipo de conversiones, que esto ya son ecuaciones simples, pero que debemos de acordarnos siempre, ¿ok? Entonces, por eso era que me puse a hacer estos ejercicios de aquí. Si quieren hacer otro, podemos hacerlo. Y después podemos ver el deber y si tienen dudas, a responder dudas. ¿Qué tal? ¿Les parece? Similar a algunos para guiar. Dale. Entonces hagamos, a ver, invéntense en uno. Ayúdenme a inventar un ejercicio. ¿Y qué ese deber hasta cuándo podemos presentar? El deber que tienen va a ser para... Déjame ver. Bueno, pero es para el otro viernes, ya, de aquí una semana es. Ya, gracias, ingeniero. Solo una semana y tienen... Sí, tienen una semana para hacerlo. Son unos cuantos ejercicios, no son muy complicados. Bueno, vamos a hacer otro. A ver. A ver, ¿qué podemos hacer? Ujú. A ver, hagamos esto. Vamos a hacer un ejercicio de pesos. Tenemos una balanza. La balanza está, tiene en sus platos dos frascos. ¿Ok? Tiene dos frascos. El primer frasco, ¿qué tal si vamos a hacer? El primer frasco va a ser de Fanta, digamos, ya. De la cola Fanta. Y el segundo frasco va a ser de aceite de carro, ya. Entonces, nos piden que averigüemos cuánto peso o cuánto volumen de refresco debo de aumentar a mi vasito con Fanta para igualar el peso del vaso lleno de aceite de carro. Que en este caso, digamos que el aceite de carro tiene una densidad de, mm, pongámosle unos 15 miligramos
por cada mililitro. Pero nuestra Fanta va a tener una densidad de unos 5 miligramos por cada mililitro. ¿Ok? El volumen de esto va a ser igual a, pongámosle 10 mililitros. ¿Ya? Y el volumen de mi vaso con Fanta va a ser igualmente a 10 mililitros. Y les digo, encuentren el peso o no, encuentren la masa. ¿Qué les dije al principio? El volumen, ¿verdad? El volumen. Sí, sí. Encuentren Y el volumen. el volumen que hace falta añadir al vaso con Fanta para que iguale al vaso con aceite, es decir, en peso. ¿Ok? Digamos que aquí va a ser, ujú, pongámosle el peso también, pongamos el peso de una vez. El peso del vaso con Fanta, vamos a sacarlo de una vez. ¿Alguien sabe cómo sacar el peso de algo? Quiero ver esa física. No es masa por gravedad. Exactamente, sí. Entonces, nos hace falta sacar aquí la masa, ¿verdad? Para saber cuál es el peso del aceite. Ya tenemos volumen, ¿sí ven? Se nos solucionó la vida. Ya tenemos volumen. Tenemos densidad del vaso con aceite y tenemos volumen. Lo único que debemos de hacer aquí es multiplicar la masa, bueno, no la masa, la densidad por el volumen. ¿Cuánto da 15 por 10? 150, ¿verdad? 150 miligramos, 15 por 10. 15 que es la densidad y 10 que es el volumen del vaso que nos dio el ejercicio. Con eso ya tenemos la masa, M. Y ahora multiplicamos por la gravedad de la Tierra. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahí sí ayúdame en cuánto es eso. Oye, ayuda, no tengo la calculadora. A ver, voy a hacer 9,8 por 150. Ya, nos dice que tenemos 1470. En este caso, ¿cuánto es? Newtons. Ya. Tenemos 1400 newtons, que es el peso que ejerce el vasito entre la balanza. Ok, y ahora debemos averiguar cuál es el volumen que debemos agregar al vaso para que iguale este peso de aquí. Ok, entonces, ¿cómo procedemos acá? Lo primero que debemos hacer es saber cuánto peso tenemos aquí. Eso es lo primero. Entonces, vamos a ir otra vez al vaso con Fanta. Fanta. Y hacemos el mismo procedimiento que con el vaso con mercurio. Bueno, un vaso con aceite. Multiplicamos su densidad, pues densidad por su volumen inicial, que en este caso es 5 por 10, 50. 50. 50 miligramos de masa. A esto multiplicamos por la aceleración de la Tierra o la gravedad. ¿Cuánto nos da? Son 490
no se olviden, como estamos trabajando con miligramos, esto debería ser en gramos. ¿Ok? Pero a ver, déjenme ver si no estoy mal. Ujú. Ok, como esto debería ser en kilos, ¿verdad? Y tenemos solo miligramos, podemos hacer aquí un factor de conversión, igual que acá. Acá todavía falta convertir. Entonces, lo primordial para hacer esto es convertir estos 50 miligramos a kilos para poder multiplicar después por la velocidad de la Tierra, la aceleración de la Tierra. En este caso, mil miligramos para convertir a un kilo. ¿Cuánto es? 3, ya, 0,05 kilos. Y ahí sí estaría correcto multiplicar por la gravedad. Y ahora sí, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 9,8 por 0,05. Ok, nos quedaría 0,49. 0,49 newtons. 0,49 newtons. Y ahora, esto todavía nos falta, como estamos dividiendo para 3, ¿verdad? Porque, no, no es para 3, perdón. Es para 1 millón. Aquí nos faltarían 2, 4 más. A ver, vamos a hacer otra vez. Y nos faltaría 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,000005. Ok, 1000 kilogramos. Multiplicado otra vez para la velocidad de la luz, la velocidad de la Tierra, 0,00005 por 9,8, ya, ahí sí. Nos da igual a 0,00 y me falta otro 0,49 newtons. Ya, ahí sí. Ahí estamos perfectos. Ahora este de aquí es lo mismo. Hacemos la misma lógica, 150 miligramos convertidos a kilogramos para poder multiplicar por la aceleración de la Tierra. Dividimos 1000 miligramos es igual a 1 gramo, pero vamos directo a los kilogramos, que sería 1 millón. 1 millón de miligramos es igual a los kilogramos. Se nos va, se nos va. ¿Y cuánto es esa resta? Bueno, esa división. 150 dividido para igual a 0,00015 kilogramos. O si queremos utilizar las notaciones científicas, es igual. Puede ser 1,5 por 10 a la menos, a ver, será 1, 2, 3, 1, 3, menos 4. ¿Ok? Ahí sería 0,00001 y 5. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4. Sí. Ya. Y todo esto multiplicado otra vez para la gravedad para poder obtener el valor correcto del peso por 9,8 nos da como resultado la misma cifra, solo que así, ya en decimales.
Todo está en newtons. Ya. Entonces ya sabemos cuál es nuestro peso uno, cuál es nuestro peso uno y cuál es nuestro peso 2. Entonces, este es el peso, el peso 2, el peso 2 del vaso y el peso uno del vaso con aceite de carro. Debemos saber cuánto volumen debemos agregar a este vaso de aquí para igualar al peso del vaso con aceite. Para eso, primero debemos de averiguar cuánto es la diferencia de estos dos. Menos 0,00049. ¿Ok? Y no se olviden siempre poner las dimensiones. Newtons, newtons. Sí. Ahora, haciendo esa resta es 0,00547 menos 0,00049. El resultado es igual a 0,00098. ¿Ok? La resta de esto. Esto es el peso de diferencia que debe de haber para poder igualar al primer vaso o al vaso con aceite. Y para no ser tan grande esto, podemos denotarlo como una notación científica que es 9,8 por 10 elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Nadie? Bueno, menos 4. Sería 9,8 por 10 a la menos 4. Estos son newtons de diferencia. ¿Ok? Y ahora para no hacerlo más difícil, vamos a acabarla de una vez. 9,8 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Qué debería hacer ahí? Ya sé cuánto peso debo de aumentar, pero ¿cómo convierto de este que es peso otra vez a volumen? ¿Cómo le hago? ¿Nadie? Bueno, volvemos por nuestros pasos. Tenemos pesos, ¿verdad? Y el peso que es igual, masa por gravedad. Bueno, masa por gravedad. Y ahora, ¿qué debemos hacer acá? Para que solo nos quede en la dimensión correcta para poder convertir después a volúmenes. ¿Qué debemos hacer ahí? Debemos, en este caso, dividir la gravedad de la Tierra otra vez para la cantidad de peso que tenemos aquí. Y esto nos da masas. ¿Pero masa en qué? Masas en kilos, ¿verdad? Esto estaba en kilos. Entonces debemos tener cuidado con eso. Si ya sabemos qué hacer, vamos y dividimos de una vez. Son 9,8 por 10 a la menos 4 newtons dividido. ¿Para qué? Para 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a masa, pero masa en kilogramos. Ok. Y ahora son divisiones igual a 9,8.
0.008 dividido para 9.8. Y esto nos da igual a 0.0001 kilogramos. Perfecto. Esta es la cantidad de masa que se debe de añadir al vaso con Fanta para que pueda igualar al vaso con aceite. Esto es aceite y esto es Fanta. Ok, pero igual aún tenemos todo en masa. Tenemos todo en masa. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos otro factor de conversión. ¿Qué es lo que nos lleva de la masa al volumen o del volumen a la masa? Es la densidad. Densidad que es igual a masa dividida entre volumen. Ya tenemos, en este caso, la masa. Check. Pero nos falta la densidad. ¿Qué densidad utilizaríamos aquí? Porque tenemos dos. Tenemos la del vaso uno y la del vaso 2. ¿Qué densidad haría falta? La densidad del aceite, porque el de la Fanta no se sabe, o sea, no se podría usar según, Ok, sí, a ver, pero ¿por qué? porque lo que buscamos es saber cuánto tenemos que poner en el frasco de cola para que se iguale al del aceite. Ajá, perfecto, sí. Hasta ahí estabas más o menos. Pero recordemos algo. ¿Recuerdan las propiedades intrínsecas y extrínsecas de la materia? La que vimos, creo que no lo vimos, pero podemos verlo otra vez. Las propiedades intrínsecas son aquellas que no cambian, ¿ok? Las propiedades como la densidad, que es intrínseca, es definitiva o propia de un mismo elemento o de un mismo compuesto, ¿ok? Entonces, si nuestro ejercicio nos pide cuánto es el volumen del vaso o de la Fanta, del refresco, que debemos agregar al vaso con refresco para que pueda igualar al vaso con mercurio. Bueno, no con mercurio, con aceite de carro. Entonces, si sabemos que la densidad es una propiedad propia de la Fanta, porque es diferente, ¿verdad? Es diferente que la densidad del aceite. Entonces, debemos de utilizar la densidad, en este caso de la Fanta, para saber cuánto volumen de esta necesitamos. Si hacemos al revés, ya estaríamos calculando mal, porque las densidades son distintas. Hay más cantidad de materia dentro del vaso de aceite que la densidad, que la cantidad de materia que hay dentro del vaso con Fanta, porque la densidad es distinta. Y la densidad aquí es igual a masa dividida entre volumen. Entonces, mientras más volumen necesites de Fanta para llenar para llenar o para igualar el peso, con el vaso con aceite vas a necesitar menos volumen para llegar a la misma cantidad de masa. No sé si ahí me hice entender, pero en pocas es, si te piden que hayas la cantidad de volumen de una cantidad, siempre utiliza la densidad de ese líquido o de esa sustancia, nunca del contrario en este caso, que del aceite. Entonces, en este caso, como ya tenemos masa y por suerte nos dieron ya la densidad de ambos vasos, solo utilizamos e igualamos esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí solo podemos hacer lo siguiente. En vez de poner la masa aquí para dividir con el volumen, pasamos esta masa acá y hacemos lo siguiente. A ver. Sería masa dividido entre densidad. Y que esto es igual a volumen. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. Tenemos densidades y tenemos masa.
Para encontrar el volumen en este caso, debemos de despejar la ecuación. La ecuación se debe igualar. Entonces, si queremos encontrar el volumen, solo debemos aumentarle o subirlo, ¿verdad? Ya no debemos de dividirlo. Y aprovechamos para comenzar a dividir la densidad para la masa. ¿Y qué pasa si hago yo esto? Si queremos verlo de forma más microscópica, ¿qué pasa aquí? Lo que está pasando acá es que la cantidad de masa, que en este caso está expresada en kilos, no se olviden, están en kilos, va a dividir para la cantidad de masa dividida entre volumen, es decir, la densidad, que es kilogramos, si es que está en kilogramos, obviamente, dividido para litros. Pero en este caso, la densidad, ¿en cuánto estaba? A ver, ¿dónde estaba? Está en miligramos y mililitros, ya, y es 5 nomás. En este caso, la densidad del vaso con Fanta es de 5 miligramos por mililitro. ¿Ok? Y nuestra masa está en gramos. Entonces no podemos restar peras con manzanas y debemos o bien igualar esta magnitud o esta unidad a miligramos o la densidad hacia kilogramos. Creo que lo más fácil es hacerlo desde la masa. ¿La masa cuánto era? 0,0001. Ya. La masa era 0,001 kilogramos de, de peso que deberíamos igualar para hallar el volumen que necesitamos. Entonces, en este caso, como ya tenemos una cifra que está, a ver cuánto era, no, eran 3 ceros. En este caso, como queremos ir de una cifra grande a una más chiquita, hacemos el factor de conversión correspondiente. Como sabemos que un kilogramo tiene 1.000.000, que es igual a 10,6 miligramos, ¿verdad? Podemos hacerlo de forma directa. Chao kilogramos, hola miligramos, y comenzamos a restar los ceros. En este caso, no se olviden que este número era igual a 1 por 10 a la -4, ¿verdad? No se olviden. Estos dos números son iguales. Esta en notación científica y este no está. Pero así en notación científica se nos hace más fácil poder restar estos exponentes. Ya lo podemos visualizar. Sería 6 menos 4 es igual a 2. Entonces sería 1, o mejor dicho, 100. ¿Verdad? Se va, se va. Que nos queda 2. Y esto de aquí también se va. Y nos queda 100 miligramos. 100 miligramos que podemos después convertir a volúmenes. ¿Y cómo podemos convertir esto a volúmenes? Utilizando esta fórmula de aquí, que el volumen es igual a masa dividido entre su densidad. La masa ya la calculamos, que es la masa que debemos de tener en el vaso, para poder igualar el peso del otro vaso, en el vaso con aceite. Lo colocamos, reemplazamos, y la densidad es, también ya sabemos, la densidad, ¿cuál era? Esta es la densidad. La densidad era 5 miligramos entre mililitros, ¿verdad? Dividimos 100 para 5, nos da 20. Y aquí también tenemos que hacer otro análisis dimensional. ¿Ven? En los miligramos se están dividiendo para miligramos, los miligramos se van y estos mililitros suben, ¿verdad? Y nos queda 20 mililitros. Y con eso ya obtenemos el volumen necesario del vaso con Fanta para poder igualar el peso con el vaso con aceite de carne. Y para todo eso hicimos un montón de conversiones. Podemos hacer estas conversiones, bueno, siempre es que nos van a pedir hacer este tipo de ejercicios. Tal vez lo vean más en física, pero en química igual, como pueden ver, vamos desde magnitudes como el peso, que es física pura, cómo el peso puede después ser convertido no tan solo en masa,
por la fórmula de la fuerza, ¿verdad? Fuerza es igual a masa por gravedad. Nos valemos tanto de esta ecuación de aquí como de la ecuación de la densidad para poder encontrar qué cantidad de materia en masa o cantidad de volumen. Y todas estas ecuaciones de aquí las podemos convertir después en volúmenes, podemos convertirlas en masas y en esas masas en cantidades de moles, ¿verdad? ¿Y por qué yo digo todo esto de aquí? ¿Por qué tanto paso? Porque de las masas a los moles ya estamos a nada de topar el tema de la igualdad de ecuaciones, de reacciones y demás. Entonces yo sé que tal vez se perdieron aquí algunos, tal vez porque me confundí en este paso de aquí, hice mal la división, pero sí, no va a ser esto su tarea, no se preocupen, esto no va a estar en su tarea, no lo vamos a ver aún. Lo que sí vamos a ver son cómo convertir las unidades. Y para eso, antes de acabar, vamos a poder ver el deber. Vamos a ver el deber. A ver. Miren, este es su deber. Yo los voy a compartir.